La batalla de la isla Renelli es una batalla naval de la guerra en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre el 29 y 30 de enero de 1943 entre la Armada Imperial Japonesa y las fuerzas navales aliadas, incluidas las fuerzas estadounidenses y australianas. La batalla, que forma parte de la larga campaña de Guadalcanal y por tanto de la campaña de las Islas Salomón, tuvo lugar entre las Islas Renelli y Guadalcanal en las Islas Salomón. Durante esta batalla, bombarderos japoneses que protegían una flota enviada para evacuar tropas japonesas de Guadalcanal atacaron durante 2 días al sur de Guadalcanal, en varias ocasiones, buques de guerra estadounidenses que formaban parte de un grupo de trabajo que traía tropas frescas a la isla. Después de la batalla, una victoria japonesa en la que un crucero pesado estadounidense fue hundido y un destructor severamente dañado, la fuerza de tarea estadounidense se retiró de las Islas Salomón, dejando a los japoneses para retirar sus últimas tropas de Guadalcanal. El 7 de febrero de 1943 las últimas tropas japonesas habían evacuado la isla, dejándola en manos aliadas, lo que puso fin a la campaña de Guadalcanal. El 7 de agosto de 1942 las fuerzas aliadas, en su mayoría estadounidenses, desembarcaron en Guadalcanal, Tulagi y las Islas Florida en el archipiélago de las Islas Salomón. Los desembarcos en estas islas estaban destinados a evitar que los japoneses las utilizaran como base para lanzar ataques en las rutas de suministro entre Estados Unidos y Australia. Estos desembarcos también establecerían estas islas como puntos de partida para una campaña que podría aislar la principal base japonesa en Rabaul, mientras apoya la campaña aliada en Nueva Guinea. Los desembarcos fueron el inicio de la campaña de Guadalcanal, que duró 6 meses. El último gran intento de los japoneses de expulsar a las fuerzas aliadas de Guadalcanal y Tulagi fracasó en la decisiva batalla naval de Guadalcanal al comienzo de noviembre de 1942. Posteriormente, la armada japonesa solo pudo abastecer a sus tropas con alimentos y desembarcar algunas tropas de reemplazo para sus fuerzas armadas en Guadalcanal. Debido a la amenaza de la aviación aliada con base en Hendersonville, en la isla de Guadalcanal, a la que se sumaba la proximidad de los portaaviones estadounidenses, los japoneses repostaban de noche, la mayoría de las veces gracias a sus destructores o sus submarinos, en operaciones que los aliados denominaron el Tokyo Express. Sin embargo, los suministros y refuerzos no fueron suficientes para apoyar a las tropas japonesas en la isla, que desde el 7 de diciembre de 1942 perdió alrededor de 50 hombres cada día debido a la desnutrición, las enfermedades y los ataques aéreos y terrestres de los aliados. El 12 de diciembre de 1942 la armada japonesa propuso al Estado Mayor Imperial abandonar Guadalcanal. A pesar de la oposición inicial de los jefes del ejército, que esperaban poder lanzar un nuevo intento de reconquistar la isla el 31 de diciembre de 1942, el cuartel general imperial, con la aprobación del emperador, decidió evacuar a todas las fuerzas japonesas de la isla y establecer una nueva línea de defensa para las Islas Salomón desde Nueva Georgia. La evacuación, denominada Operación Ke, iba a comenzar el 14 de enero de 1943. Uno de los aspectos más destacados de este plan fue una campaña de superioridad aérea del 28 de enero de 1943 para evitar que aviones o buques de guerra aliados interrumpieran la fase final de la operación, que fue la evacuación de todas las tropas japonesas de Guadalcanal. Las fuerzas aliadas interpretaron los preparativos japoneses como preparativos para una nueva ofensiva japonesa para intentar retomar Guadalcanal. Al mismo tiempo, el almirante William Halsey Jr., el comandante de la zona de combate aliados, estaba bajo la presión de sus superiores para completar el alivio del segundo regimiento de Marina, que había estado participando en los combates en Guadalcanal desde el desembarco de agosto, por tropas frescas del ejército. Halsey esperaba usar lo que él creía que era una inminente ofensiva japonesa para atraer a las fuerzas navales japonesas a la batalla, al mismo tiempo que reemplazaba a sus tropas de Guadalcanal. El 29 de enero de 1943 Halsey envió 5 fuerzas de tarea al sur de las Islas Salomón para proporcionar cobertura a un convoy de socorro y entablar combate con cualquier fuerza naval japonesa dentro del alcance de combate. Estos 5 grupos de trabajo incluían 2 portaaviones, 2 portaaviones de escolta, 3 acorazados, 12 cruceros y 25 destructores. Frente a esta imagen de fuerzas de tarea estaba el Grupo de Tarea 62.8, un convoy de transporte de tropas compuesto por 4 barcos de transporte y 4 destructores. Al frente de este convoy, entre la isla Renelli y Guadalcanal, estaba la Task Force 18, TF-18, del contraalmirante Robert Giffen, un grupo de apoyo cercano formado por cruceros pesados Wichita, Chicago y Louisville, cruceros ligeros Montpelier, Cleveland y Columbia, portaaviones de escolta Chenango y Suwanee, y 8 destructores. El almirante Giffen comandó TF-18 desde Wichita.
Una fuerza de tarea aérea naval de la flota, formada alrededor de la Enterprise, avanzaba aproximadamente a 400 kilómetros detrás del TG-62.8 y el TF-18. Las otras fuerzas de tarea de portaaviones y acorazados estaban unos 240 kilómetros más atrás. El almirante Giffen, junto con el Wichita y los dos portaaviones de escolta, acababan de llegar al Pacífico después de participar en la Operación Antorcha durante la campaña del norte de África. Además, el Chicago también estaba de regreso en el Pacífico Sur, habiendo completado las reparaciones de los daños sufridos durante la batalla de la isla Savo casi 6 meses antes. Además de la misión de proteger el convoy de transporte de tropas, el TF-18 se encargó de localizar a un grupo de 4 destructores estadounidenses estacionados en Tulagi, el 29 de enero de 1942 a las 21 horas, para realizar una operación de limpieza del surco, la ranura, al norte de Guadalcanal al día siguiente con el fin de proteger el desembarco de tropas. Sin embargo, los portaaviones de escolta, bajo el mando del comodoro Benuyat, eran demasiado lentos 33 km por hora para permitir que Giffen llegara a la cita a tiempo. Es por eso que Giffen dejó atrás los portaaviones de escolta con 2 destructores a las 14 horas de la tarde y avanzó a una velocidad de 44 km por hora. Al darse cuenta de la amenaza de los submarinos japoneses que la inteligencia aliada creía probable en la región, Giffen puso sus cruceros y destructores en formación de defensa antisubmarina, sin esperar un ataque aéreo. Los cruceros se alinearon en 2 columnas, espaciadas a 2.300 metros de distancia. Los cruceros pesados Wichita, Chicago y Louisville estaban a estribor, y los cruceros ligeros Montpelier, Cleveland y Columbia a babor. Los 6 destructores estaban en una formación semicircular, 3,2 kilómetros por delante de las columnas de cruceros. El grupo de Giffen estaba siendo rastreado por submarinos japoneses, que informaban sobre su posición y movimientos. A media tarde, según los informes de los submarinos, 16 bombarderos Mitsubishi G4M tipo 1 del Grupo Aéreo 705, 705AG, y 16 bombarderos Mitsubishi G3M tipo 96 del Grupo Aéreo 701, 701AG, despegaron de Rabaul cargados con torpedos para atacar al grupo de Giffen. Un tipo 96 regresó a la base debido a un problema en el motor, lo que redujo la fuerza de ataque a 31 bombarderos. El teniente Tomo Nakamura comandaba unidades de 705 AG, mientras que el capitán Hoji Agai comandaba la aeronave 701 AG. Cuando se puso el sol, mientras el TF-18 avanzaba hacia el noroeste a 80 kilómetros al norte de la isla Renei y 260 kilómetros al sur de Guadalcanal, varios barcos de Giffen detectaron aviones no identificados en su radar de 97 kilómetros al oeste de su formación. Habiendo insistido en mantener un absoluto silencio de radio, Giffen no dio órdenes sobre qué hacer con estos contactos de radar no identificados, ni dio ninguna orden en absoluto. Cuando se puso el sol, la patrulla de combate aéreo el TF-18 de los 2 portaaviones de escolta regresó a sus barcos para pasar la noche, dejando a Giffen sin cobertura aérea. Los contactos del radar eran de hecho los 31 torpederos japoneses que se aproximaban y que se desviaron al sur del TF-18 para poder atacar desde el este, con el fondo negro del cielo detrás de ellos. Viniendo de esa dirección, los bombarderos japoneses fueron oscurecidos por el cielo nocturno, mientras que las siluetas de los barcos de Giffen se destacaban contra el crepúsculo en el horizonte occidental. El avión 705 AG atacó primero desde las 19:19 horas. Los torpedos del bombardero de Nakamura fallaron todos sus objetivos y uno de los aviones fue derribado por los barcos de Giffen DCA. Creyendo que el ataque había terminado, Giffen ordenó a sus barcos que dejaran de zigzaguear y continuaran en dirección a Guadalcanal, manteniendo el mismo rumbo y la misma velocidad. Al mismo tiempo, un avión de reconocimiento japonés comenzó a lanzar bengalas para marcar el rumbo y la velocidad del TF-18 para guiar el inminente ataque de los bombarderos Agai. A las 19:38 horas de la tarde, el 701 AG atacó, golpeando a Chicago con 2 torpedos, causando graves daños y obligándolo a detenerse. Otro torpedo golpeó Wichita, pero no explotó. 2 bombarderos fueron derribados por fuego antiaéreo, incluido el de Agai, que resultó muerto. A las 20:08 horas Giffen ordenó a sus barcos que cambiaran de rumbo, redujeran su velocidad a 28 km por hora y dejaran de disparar sus cañones antiaéreos. La falta de brillo del fuego ocultó los barcos a las vistas de los aviones japoneses, que todos abandonaron la zona a las 23:35 horas. En la oscuridad, el Louisville logró remolcar al paralizado Chicago y se dirigió lentamente hacia el sur, lejos del campo de batalla, escoltado por el resto del TF-18.
Halsey inmediatamente tomó medidas para proteger el Chicago, advirtiendo a los portaaviones de escolta para garantizar una patrulla de combate aéreo estaba en su lugar en la madrugada, ordenando la tarea al grupo de tareas para acercarse y fortalecer el grupo de combate de patrulla aérea de escolta y el remolque de Louisville a cargo del remolcador Navajo, AT-64, que se realizó a las 20 horas. Entre el amanecer muchos aviones de reconocimiento japoneses se acercaron a TF-18. Aunque todos habían sido conducidos por la patrulla aérea de combate, sin embargo, pudieron observar e informar la posición de Chicago. A las 12:15 horas, un escuadrón de 11 bombarderos Mitsubishi G4M tipo 1 Air Group 751 AG, con base en Kabien y repostado en Buca, lanzó el ataque contra el crucero estadounidense averiado. Un observador costero de Australia en las Islas Salomón advirtió a las fuerzas estadounidenses de la aproximación de los bombarderos, creyendo su llegada a las 16 horas. Sin embargo, Halsey ordenó a los otros cruceros que abandonaran Chicago y se unieran a Efate en las Nuevas Hébridas. Partieron a las 3 horas de la mañana, dejando atrás 6 destructores para proteger a Chicago y al remolcador Navajo, AT-64. A las 15:40 horas, el Enterprise estaba a 69 kilómetros del Chicago con sus 10 cazas formando una patrulla aérea de combate sobre el crucero dañado. Es en este momento que 4 de ellos persiguieron y derribaron un bombardero de reconocimiento tipo 1. A las 15:54 horas el radar del Enterprise detectó la aproximación de los bombarderos y lanzó 10 aviones adicionales de caza. Los portaaviones de escolta, sin embargo, tuvieron dificultades para despegar de sus aviones, por lo que no pudieron atacar a los bombarderos antes del final del enfrentamiento. Al principio parecía que los bombarderos japoneses estaban tratando de acercarse y atacar a la formación, sino que se volvió hacia el Chicago después de 6 ataques a aviones de combate. Otros 4 aviones de combate de la patrulla de combate aéreo atacaron a los bombarderos del 751 AG cuando cayeron bajo el fuego antiaéreo de los destructores que protegían el Chicago. 2 de los bombarderos fueron derribados antes de que pudieran lanzar sus torpedos. 6 más fueron derribados momentos después, pero no antes de lanzar sus torpedos. Un torpedo golpeó la sala de máquinas delantera del destructor clase Fletcherus Valletta, DD-448, matando a 22 miembros de la tripulación y causando graves daños. El Chicago fue alcanzado por 4 torpedos, uno frente a la cubierta y 3 más en sus salas de máquinas. Su oficial al mando, el capitán Davis, ordenó de inmediato el abandono del barco. El crucero se hundió, por detrás, 20 minutos después. El remolcador Navajo y los destructores rescataron a 1049 supervivientes, pero 62 de su tripulación murieron. Una ola final de bombarderos japoneses no logró encontrar los barcos estadounidenses restantes. El Navajo finalmente remolcó a Valletta y todos los barcos del TF-18 regresaron a Espíritu Santo sin más incidentes. Los japoneses se hicieron eco de los resultados de la misión, afirmando haber hundido un acorazado y 3 cruceros. Los estadounidenses intentaron ocultar la pérdida del Chicago al público durante un tiempo, con el almirante Chester Nimitz amenazando con disparar a cualquiera de sus subordinados que revelaran la pérdida del crucero a la prensa. Halsey y Nimitz culparon a Giffen por la pérdida y esto se transcribió en el informe de desempeño oficial de Giffen para ese periodo. La derrota y las recriminaciones no afectaron la carrera de Giffen. Continuó al mando de grupos de acorazados y cruceros aliados en el Pacífico hasta 1944 y posteriormente fue ascendido al rango de vicealmirante. Habiendo entrado los aviones japoneses en combate con el TF-18, los buques de transporte aliados pudieron cumplir su misión de relevo de los marines en Guadalcanal durante los 2 últimos días del mes de enero de 1943. Mientras tanto, los otros grupos de fuerza de tarea aliados, incluidos los 2 grupos de ataque de portaaviones de la flota, tomaron posiciones en el Mar del Coral, en previsión de una ofensiva japonesa que los aliados estaban planeando al sur de las Islas Salomón. Sin embargo, en realidad los japoneses completaron la evacuación encubierta del resto de sus fuerzas de Guadalcanal, operación que, en 3 noches entre 2 y 7 de febrero de 1943. Cuando el TF-18 se vio obligado a retirarse, muy pocas fuerzas navales aliadas estaban muy cerca de Guadalcanal, lo que permitió a los japoneses evacuar con éxito la mayoría de sus fuerzas terrestres restantes. Los aliados no se dieron cuenta de la evacuación hasta que se completó. Sobre la base de su exitosa conquista de Guadalcanal, los aliados continuaron su campaña en las Islas Salomón hasta su conclusión.